sin perjuicio a que una misma pieza de software pueda ser cliente en un sentido y proveedor en otro, ¿no? Así que, digamos, esta primera parte es fundamentalmente está en esa primera unidad ahí en el campus, que espero que disfruten de leerla y repasarla, de Tim Berners-Lee allá en Ginebra, en este centro físico que fue el que desarrolló la partícula de Dios, o mejor dicho, comprobó la existencia de la partícula llamada partícula de Dios. Bueno, y entonces Tim Berners-Lee, en todo caso, para lo que no le da el cuero es para ser un navegador de verdad, y ahí es cuando él se va a Estados Unidos, al MIT, y ahí entra en escena este otro gran actor del nacimiento de la web, que es Mark Andreessen, que desarrolla primero Mosaic y después Netscape. Así que, digamos, el navegador, que es el tema 2, nace como un desarrollo ya del lado de América, no de Ginebra a Suiza. Y ahí entonces es importante, por supuesto, que entendamos que el navegador nació como, en la concepción de Tim Berners-Lee y en los primeros años de la web, el navegador era esencialmente la pieza de software que renderizaba el HTML recibido del web server, ¿no? Pero todo el posicionamiento de nuestra asignatura ya está en lo que es la situación actual y moderna, donde el navegador es mucho más que un renderizador de HTML. Es un entorno de ejecución. ¿Por qué decimos que es un entorno de ejecución? Y porque el navegador tiene embebido el compilador de JavaScript y por lo tanto termina siendo un entorno de ejecución de programas JavaScript, y es un entorno de ejecución extraordinario, sobre todo pensando en las interfaces de usuario, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque el navegador se ocupa de un montón de cosas que si nos tuviéramos que ocupar nosotros sería realmente penoso, y lo hace muy bien, y las herramientas en torno a las herramientas de desarrollo web que los principales navegadores ofrecen también hacen la vida de nuestra vida mucho más facilitada. Pero entonces el navegador, si nos preguntamos qué es el navegador, tuviéramos que contestar la pregunta ¿qué es esa pieza de software? Hace 10, 15 años hubiéramos dicho el renderizador de HTML. Ese es el mundo del JSP que mencionábamos recién, o el mundo del PHP. Es decir, PHP y JSP eran lo mismo, uno del mundo Java y el otro en el mundo PHP, ¿no? Los dos eran arquitecturas del lado backend que construían páginas web en forma dinámica y le entregaban al navegador una página web, un HTML hecho en forma dinámica, pero hecho en el backend. Y lo que le llegaba al navegador era HTML. El navegador finalmente recibía un HTML sin saber si ese HTML era un archivo estático del otro lado o un algo que el backend acababa de fabricar para mí. Eso para el navegador era lo mismo. Recibe HTML, renderiza HTML. Pero el trabajo de fabricación del HTML estaba del lado del backend. Hoy por hoy, en Angular, en React, en Vue, la producción del HTML está del lado del cliente. Mejor dicho, la producción del DOM, ¿no? de la construcción del DOM, que ya sabemos que en este contexto en el que el navegador es un entorno de ejecución, es un entorno de ejecución que tiene una forma de presentarle al programador JavaScript, le presenta una API basada en publicar el acceso al DOM. ¿Cómo accedemos al DOM? Y a través de la variable global document, ¿no? Y con esa variable document que nos expone el navegador, nosotros podemos crear nodos, modificar nodos, cambiarle un estilo, agregarle algo, quitarle algo, suscribirnos a un evento. O sea, a partir de esa variable global document, nosotros podemos hacer un mundo de cosas. Y desde el momento que podemos hacer un mundo de cosas, eso ha ido creciendo y por lo tanto cada vez más el navegador
fue desplazando ese rol de renderizar HTML a ser un entorno de ejecución de programas. Hoy por hoy lo más importante del navegador es su condición de ser un entorno de ejecución de programas. Y por lo tanto, nuestra tarea es traer al navegador una aplicación, no un HTML, una aplicación, y que esa aplicación, una vez que llegó al navegador y empezó a ejecutarse dentro del navegador, dentro del contexto operacional del navegador, esa pieza de software construya el HTML, le ofrezca la interfaz, le ataje los eventos, todo, y que simplemente la negociación contra el backend sea para decir, dame un dato, tomate, paso un dato, devolveme un dato, refrescame esto, mandame la foto tal. Entonces, el concepto del navegador cambió radicalmente desde la concepción de Tim Berners-Lee allá en 1995 a la concepción que hoy tenemos, fundamentalmente por la eclosión de la nube, ¿no? O sea, es la nube la que necesita que nosotros ejecutemos aplicaciones del lado cliente, justamente para que, Profe, sí, estas son lo que llaman Single Page Application o SPA, ¿está referido a esto? claro, Muy claro. bien. Claro. ¿Por qué se le llama así? Y porque, digamos, al momento inicial, ¿no? Cuando nosotros accedemos al Gmail, cuando accedemos al StackBlitz que estuvimos compartiendo, cuando accedemos a ellos, el index.html es un index con 4 o 5 cosas, con 4 o 5 elementos. El index HTML no trae consigo el HTML que se va a mostrar en la pantalla. Lo único que trae consigo son las URLs de los JavaScript que tiene que traer el navegador y una vez que el JavaScript llegó al navegador, el JavaScript empieza a ejecutarse y por lo tanto despliega despliega la página. Y de ahí en más, no se producen refrescos de páginas, como ocurría con JSP, como ocurría con PHP. ¿Por qué? Porque todo desplazamiento de navegación que uno hacía de una página a la otra en PHP, en realidad era una petición al backend, que le decía, mira, ahora estoy navegando a barra usuarios, barra tal cosa. Ah, entonces había toda una ingeniería del lado backend para decir, uy, espera, si navegó a barra usuario, barra login, yo lo que tengo que hacer es mandarle el formulario de login. Uy, no, mirá, ahora navegó a barra usuario, barra registrarse. Ah, entonces lo que tengo que mandarle es la página de registro. Pero toda esa lógica estaba del lado del backend. Y así funcionó durante muchos años PHP, JCP y todos los sabores de Java, ¿no? JCP, después las JSF, ¿no? Eh, en fin, Sí, el digamos, eh, JCF y TimeLift también. claro, todas esas formas en las que en todo caso PHP era una forma mucho más liviana y fácil de hacer las cosas, Java se complicó la vida ahí, pero en definitiva las dos eran construir del lado backend la página web que le íbamos a mandar al cliente. Al cliente me refiero al browser, ¿no? Entonces, en este nuevo modelo, por el contrario, lo que le llega al cliente es un index.html con 3 o 4 pavadas, pero un montón de JavaScript, y ese JavaScript se construye y a partir de ahí en más el navegador no refresca, no le va a pedir una nueva página al backend. Por eso se dice single page, página única, porque nunca más le pedimos que nos refresque la página. Nuestra relación con el backend va a ser por los datos, el intercambio de datos, ¿no? Que es lo que estuvimos haciendo con el ejemplo ese del backend pidiendo la lista de usuarios, ¿no? Nosotros no refrescábamos la página contra esa URL que nos devolvía la lista de usuarios. Simplemente íbamos a pedirle la lista de usuarios, pero después la construcción de la página estaba de nuestro lado, del lado del browser. Entonces, esa es un planteo, un giro copernicano, ¿no? Como en la época en la que pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra y un buen día alguien dijo, no, hermano, no, es la Tierra que gira alrededor del Sol. Es un giro enorme. Acá es lo mismo, no, hermano, no tiene sentido que construyas la página web en el backend. Sacate encima toda esa problemática. Yo la construyo en el propio navegador. Con lo cual, los dos estamos más cómodos, porque lo otro era como a mí me surge esta comparación, ¿no? Era como salir a escena con un actor, en un caso, y salir a escena con un títere, ¿no? O sea,
es como si el Pinocho tomara vida cuando realmente se trabaja desde el lado frontend. De lo contrario, estaban ahí, es un títere manejado por hilos que son los hilos que vienen desde el backend. Pero ustedes se imaginan que es mucho más difícil mover a un actor con mucha sutileza si lo tenemos colgado de 5 piolines, ¿no? Entonces, el modelo de construir las páginas en el backend eh, realmente es un dislate frente al navegador moderno, a la cantidad de memoria que tienen hoy las computadoras y a las posibilidades que ha ido desarrollando el lenguaje JavaScript, ¿no? Digamos, como evolución está plenamente justificado, porque en 1995 tener una máquina con 1 giga lo podían hacer unos muy pocos, ¿no? Así que, digamos, todo esto es parte de una evolución, pero una evolución sin duda irreversible. Pero de cualquier manera, tampoco, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en las que se justifica que el backend mande la página HTML construida. Fundamentalmente, si el objetivo es ese, si el objetivo sigue siendo mostrar contenido, y ese es el objetivo principal. Por eso, digamos, todos los sitios de noticias, de blogs, donde el objetivo es mandarle información, y bueno, mandásela cocinada. ¿Para qué le vas a mandar por un lado la aplicación y por otro lado los datos? Profe, ¿y los bancos? Y los bancos trabajan con la modalidad que estamos diciendo, con Angular y demás, ¿no? Justamente, Ah, vos entrás al online banking hoy por hoy y son aplicaciones sofisticadas en las que lo único que haces es pedirle al banco que te, digamos, por abajo de la escena hay una petición que hace que el banco te mande el saldo actual, que te mande los últimos claro. movimientos, pero Por- el banco no construye, modernamente no construye la página web del lado backend. claro, porque me surgió esta pregunta cuando decía eso de recién, porque vi que la mayoría de los bancos, dos vi en realidad, el francés y el Provincia, que pedían Angular y Java para el backend. Entonces, ahí cuando me cerró el por qué eligen ellos Angular cuando usted explicaba esto recién. Angular para el frontend, ¿no? Sí. Sí, sin duda, sin duda. Y ha sido, por La del supuesto, VBA creo que igual es en React, me parece, como detalle. Pero Ah, yo la tengo un búsqueda amigo, que me no, llegó a mí era de Angular y Java. pero era para el home banking o era para otra cosa. Francés decía, no sé, o sea, Ah, era no, por por... eso, por eso. Yo trabajé para el francés y tienen, en Angular tienen aplicaciones pero internas. No sé si, creo que el home banking, te lo averiguo, pero me parece que es con React. Nada, bueno, como sí, por eso. detalle. Pero digamos, cuando se trata de una aplicación, es React o es Angular o es Vue, ¿no? V corta Vue, que es el tercer contendiente en todo esto, bien nacido del software libre. Yo no sé si van a poder aguantar realmente. Pero eh, ese es el modelo, ¿no? Y para sostener ese modelo, la concepción de Angular o React es completamente distinto que todas las librerías que teníamos hasta entonces, entre ellas el jQuery, Backbone, había un montón de librerías muy interesantes, pero todas cosas que quedaron completamente obsoletas frente al modelo reactivo, que es el único modelo que escala para pensar en una aplicación, no en meramente suscribirse al botoncito para cambiar de colores, ¿no? Sino realmente que sea la aplicación con lógica de negocios, con validaciones, realmente es una aplicación la que está corriendo del lado frontend. Y esto además le quita un montón de laburo al backend, con lo cual, digamos, si un banco dice, bueno, yo necesito una infraestructura para atender 10.000 usuarios entre las 10 y las 3 de la tarde, que pueden estar trabajando de forma concurrente, si el banco se saca de encima el 40, 50, 60, 70% del trabajo de procesamiento
y nosotros le proveemos ese procesamiento con nuestra computadora, con nuestro microprocesador que está laburando para el navegador. ¿Ustedes se imaginan el ahorro que significa en términos de hardware y de infraestructura backend para este tipo de servicio? Es enorme. Entonces, no hay forma, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran que comparar el dimensionamiento de infraestructura para el mismo aplicativo con Java y JSP versus Java y Angular, reducen la demanda de infraestructura un 30% por lo bajo. Es mucho laburo mandar las páginas web para cada usuario, ¿no? Bueno, entonces ahí estábamos en la introducción, ¿no? Se sigue viendo, ¿no? Están viendo el apunte, Sí, ¿no? profe, se ve. Bien. Entonces, del punto 2, tiene que quedar bien claro esto, de que el navegador pasó a ser un entorno de ejecución con enormes bondades. Elementos de la arquitectura web, bueno, ahí en la arquitectura web es el HTML, los estilos, el HTTP, ¿no? Es decir, entender que el HTTP es el protocolo con el que se usa casi todo en la web. No es el único, pero es el que rige la gran mayoría de las transacciones. Y entonces, para completar este entendimiento de la arquitectura web y del entorno de ejecución del navegador, hace falta entender lo que hemos mencionado desde la primera clase, el DOM, ¿no? Este árbol de objetos que administra el navegador y que expone el navegador al programador web a través de la variable global document y nos permite ese punto de contacto, ¿no? El programador web entonces actúa sobre el DOM y una vez que alguien modificó el DOM, el navegador, exclusivamente el navegador, se ocupa de repintar la página para que el usuario vea la novedad que le apareció en el DOM, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Lo hemos mencionado una y mil veces, pero este es el momento que si alguien no tiene claro este punto, es el momento para que pregunten. Así que no me dejen avanzar si ustedes no están entendiendo algo de lo que estamos mencionando. O sea, entender el DOM es entender la web. Si no entendimos que el navegador expone el DOM, que el navegador no es que renderiza el HTML a partir de lo que le llegó del web server, sino que si acaso le llegó algo del web server, con eso construyó el DOM. Y una vez que tiene el DOM construido, ahí construye la página que uno ve, o sea, la interfaz que uno ve en el navegador, ¿no? Eso está claro, ¿verdad? Pero Sí, si no está claro, por favor pregunten. Bien. Acá hay un link que nos lleva a una de las tantas, la documentación de Developer Mozilla es buenísima y está en un 70-80% traducido al castellano. Entonces, ahí, si yo cambio de pantalla acá, ¿ustedes están viendo ahora la pantalla de Mozilla? ¿O siguen No, viendo? profe. A ver, un segundo entonces. Ahora sí se está viendo Mozilla, ¿no? Ahí sí, profe. Bueno, entonces ese link que está ahí en el apunte los lleva a esta página que está todo explicadísimo, cómo se accede al DOM, ¿no? Y lo que ven acá está la explicación del document, del element. Así que, digamos, no tiene sentido que yo transcriba esto porque esto es impecable. O sea, esta página de Mozilla tienen que tenerla
bien estudiada, y acá están los principales métodos, ¿no?, con los que accedemos al DOM. O sea, si nosotros queremos cambiarle el texto de un párrafo, y usaríamos seguramente el element inner HTML. Si queremos cambiarle el estilo a un botón, y vamos a usar el element.style, ¿no? O sea, acá están sintetizados algunos, hay muchos más métodos, pero acá están los más importantes. Y por lo tanto, si ustedes manejan razonablemente estos métodos, para mí es más que suficiente. Pero digamos, uno de los ejercicios prácticos del parcial va a ser eso, ¿no? Yo les voy a dar un pequeño HTML prearmado y ustedes van a tener que lograr con el document get element by ID manotear un elemento del DOM y eventualmente cambiarle con el element style un estilo o hacer algo con ese elemento que lograron encontrar con el get element by ID, o hacer una append child. Todo esto lo hicimos en algunos de los ejercicios, y de hecho están los JSBin en el campus, están en los apuntes, están las referencias a los JSBin que hemos ido desarrollando como ejemplo, así que el uso de estos pocos métodos están en los JSBin, y si no, acá mismo está lleno de ejemplos, así que en eso ustedes pueden optar por una cosa o por la otra. Entonces, en este sentido, no hace falta que conozcan más que estos elementos, más que estos métodos. No pretendo que dominen todos los métodos que expone el navegador, ¿no? Pero sobre todo estos primeros, diría, ¿no? Todos estos primeros, hasta el element, estos Windows Content, Windows Onload, Windows Dump, estos se usan poco, pero digamos los primeros son los fundamentales, ¿no? El poder crear un elemento en el DOM, o buscar un elemento preexistente en el DOM para hacer algo con ese elemento. Da lo mismo, uno o crea un elemento y lo inserta en el DOM, o por el contrario, las otras situaciones es cuando, de acuerdo a alguna interacción del usuario, uno tiene que encontrar un determinado elemento del DOM para aplicarle algún cambio. Así que, digamos, entender el DOM y entender la relación entre el JavaScript y el DOM es entender la lógica de estos 3, 4 métodos que figuran acá. Después, cuando trabajamos con herramientas de más alto nivel como Angular, estos ya no vamos a usar estos métodos que son muy de bajo nivel, pero es importante entender que aunque Angular se ocupe detrás de la escena, lo que está ocurriendo no es ni más ni menos que esto, ¿no? Es decir, hay un árbol de objetos, es el DOM, y uno finalmente, sea con más nivel de abstracción o menor nivel de abstracción, lo que está haciendo es creando subcomponentes de ese DOM, o alterando un componente del DOM existente de alguna u otra forma, o atajando algún evento que se produce en ese DOM que ya está renderizado y en el que el usuario está interactuando. Así que, digamos, es importante que esto sea entendido. Dicho sea de paso, digamos, el parcial de la semana que viene es completamente a libro abierto, ¿no? O sea, yo no pretendo que ustedes sepan de memoria exactamente cómo se escribe get element by ID, y que la L y la B larga van en mayúscula, pero van a tener un tiempo para hacer el parcial, con lo cual no es el momento para resolver el parcial, el momento de estudiar, ¿no? Es el momento de aplicar un conocimiento sin perjuicio a que, como todo técnico y profesional, si no nos acordamos de cuáles son los argumentos que necesita getElementById, vamos y lo buscamos. Entonces, no pretendo que sepan todo esto de memoria. Y tampoco podría controlar si ustedes abren en otra pestaña del navegador y empiezan a... Pero entonces, más que pensar en el sentido escolar de, bueno, saquen una hoja, guarden todo lo demás, yo pienso más en términos de ustedes como profesionales. Y el profesional tiene el Stack Overflow abierto en la otra ventana y el Developer Mozilla abierto en la otra pestaña. Entonces,
copien, usen, analicen. Lo que les pido es que no interactúen entre ustedes, porque la evaluación es personal, ¿no? Es el único aspecto que les pido, que también la forma de controlarlo es un poco relativa, pero después me termino dando cuenta igual si se copia o no se copia. Pero se estarían haciendo trampa entre ustedes. Lo único que se trata es de evaluar razonablemente si estos conocimientos que hemos tratado de exponer en el cuatrimestre los capturaron o no y en qué medida, ¿no? Así que es una evaluación para ustedes, también es una evaluación para mí, no tengan duda. Bueno, así que acá está el link entonces a esa página que les mostré recién. Obviamente entonces tampoco pretendo que se conozcan todas las etiquetas de HTML, pero las etiquetas body, div, las H, los P, el span, el A de anchor, que es el con el que generamos los hipervínculos, esas son las etiquetas que razonablemente tienen que poder conocer, ¿no? Sería deseable que conozcan la etiqueta IMG, para que de hecho los ejercicios que hemos estado haciendo con estos usuarios que recuperábamos de la base de datos, mostrábamos la imagen, así que no es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo armar una tabla con el table, el TR o TD, pero no les voy a estar pidiendo que creen una tabla en el parcial, así que, pero sí que razonablemente puedan poner un párrafo o un anchor, ¿no? Con los estilos lo mismo, los estilos son un mundo, pero sí me gustaría que tengan claro, y si ahora tienen dudas en esto, lo repasamos, ¿no? Si con la misma lógica que nosotros desde el programa JavaScript que está en el navegador, tenemos que lograr encontrar el elemento del DOM para modificarle algo, para registrar un callback o lo que sea, es esa misma técnica que los estilos aplican, porque en definitiva nosotros, ¿cómo definimos un estilo? Explicitando un selector, y a partir de ese selector, que lo que asumimos es que entonces el navegador fue capaz de encontrar el elemento que cumple la regla del selector, a partir de ahí decirle, bueno, ponerle el font de este tamaño, tal color, tal tamaño de letra, lo que fuere. Entonces, la lógica de los estilos es definir selectores, y para esos selectores la lista de instrucciones de estilos que ustedes quieran indicar. De ahí en más, el tema de estilos es un tema sofisticado. Por suerte, con las últimas versiones de estilos, cuando ya aparece Flex, aparece Grid y demás, es mucho más fácil que antes. No deja de ser todo una técnica para el cual hay hasta especialistas, porque ahí se juega la usabilidad, se juega el diseño de marca. Entonces, definir a fondo toda la paleta de estilos, esto lo hemos mencionado, en definitiva es toda una ciencia, y ahí en todo caso hay este sitio web tan importante que generosamente Google nos ofrece, que es Material.io, donde hay infinidad de material para todo aquel que quiera profundizar en esto, ¿no? Material.io. Todo aquel que quiera profundizar en usabilidad y estilos tiene que ser un usuario habitual de esta página. Acá hay inconmensurable información que tiene que ver con cómo organizar las paletas de colores, cuál sería el degradé de colores adecuado para determinados colores de base, ¿no? Es decir, está el que le gusta el fondo oscuro, el que le gusta el fondo claro, el que quiere una paleta de colores basado en rojo, en azul, bueno, uno diría, le permito al usuario que se configure el color de base, pero a partir de ese color de base hay una paleta con el degradé de colores adecuado, y eso no puede resolver determinado el usuario. Ya ahí entra
las decisiones o las reglas de diseño que nosotros no compartimos con el usuario. Bueno, todas esas reglas de diseño están súper explicadas en este sitio. Pero no hace falta que... es imposible que eso sea parte del temario de la asignatura porque ya es un mundo en sí mismo. Así que de los estilos... Profe, Sí. disculpe, le hago una pregunta. ¿El examen va a ser de múltiple choice o para desarrollar? No, va a ser con un StackBlitz abierto y van a haber preguntas así muy concisas y algunos otros pedacitos de código que ustedes van a tener que desarrollar ahí mismo. Ok. O sea, es más práctico que teórico. Bien. Listo, profe. Bueno, acá están los links a los principales documentos ahí en el campus. Cuando nos metemos ya con JavaScript, acá, ¿qué es lo importante? Lo importante, y es importante porque es el gran aporte de JavaScript, ¿no? Que es su costado funcional. Por eso el punto P2 es re importante y es muy fácil, porque digamos, ustedes crean un array y con ese array creado ya disponen de los métodos for each, map, filter, reduce, que los hemos ejemplificado y ejercitado varias veces, y entonces están haciendo uso y probando y disfrutando de la programación funcional. ¿Por qué? Y porque estos métodos, for each, map, filter, reduce, ¿qué tienen en común? Que todos ellos reciben como argumento una función transformadora. Entonces, esa es la novedad de la programación funcional, ¿no? Que las funciones pasan a ser datos que se pueden pasar como argumentos, así como estábamos acostumbrados a pasar como argumento un integer, un float, un string u otro objeto, ¿no? Bueno, en los lenguajes funcionales, como las funciones también son objetos, pueden ser pasados como argumentos. Entonces, si nosotros necesitamos filtrar un array, ¿no? Para, supongamos un array de números y queremos filtrar y extraer de ese array los números pares. Y bueno, entonces la función, el método se llama filter, pero nosotros le proveemos a filter la función que testee por el módulo 2 de cada elemento y entonces en función de ese testeo, que será devolver un true o un false por cada uno de los elementos del array, el método filter termina entonces decidiendo cuál es el array de salida, ¿no? Si va a contener a todos los elementos de entrada, que sería el caso de que fueran todos pares, o va a excluir todo aquel que no cumpla la condición del filtro. Así que, digamos, me basta con que ustedes puedan maniobrar con algún pequeño ejemplo de programación funcional, proveyéndole a cualquiera de estos métodos la función que en un caso mapee, filtre, reduzca o haga algún efecto colateral, como podría ser el uso de for each. Esto ya lo mencionamos, los elementos y selectores. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo hacemos desde JavaScript para manotear algo del DOM? ¿Cuáles son los selectores clásicos? Y by ID, con la clase, con XPath también. Bien. Bien. El mejor es el Entonces, de Expert. los selectores se van sofisticando porque uno puede tener selectores, no sé, uno tiene un array, ¿no? No sé, una tabla y uno dice, quiero que me encuentres el primer renglón de la tabla o los renglones impares de la tabla. Bueno, esos son selectores un poco más complicados. Pero, digamos, la esencia de los selectores es poder buscar esencialmente por el ID o esencialmente por el class. El ID y el class, ¿qué son? Son atributos del elemento del DOM. Bien, bien.
hay una pequeña sutileza, pero ya que estamos sutilizando, porque cuando nosotros hablamos de objetos, y de hecho en el DOM son objetos, ¿no? Son objetos informáticos, objetos de tipo element, DOM element. Entonces, cuando hablamos de un objeto, ¿cómo nos referimos a los elementos del objeto? No decimos el atributo, decimos la propiedad, ¿no? Entonces, el ID y el class son dos propiedades. Son Sí. dos propiedades, como las El otras ID es muchas. para identificar un elemento en particular y el class es para identificar varios elementos. Sí, tal cual. Pero digamos, estaba queriendo ajustar un poco la terminología que usó Pablo. Porque ¿en qué momento usamos la palabra atributo? La palabra atributo es correcta cuando pensamos en el HTML, ¿no? Que tiene un atributo ID igual tal cosa y un atributo class igual tal otra. Pero dijimos que ese atributo que está puesto en el texto del HTML, el navegador lo parsea y lo convierte en un objeto informático y el ID pasó a ser una propiedad, porque es una propiedad del objeto, y el class pasó a ser una propiedad del objeto. Y por lo tanto, lo que estaba en la página web, en ese trozo de cosa HTML, ya dejó de tener toda importancia. Pero dejó de tener toda importancia, ¿por qué? Porque, digamos, ese atributo que figuraba en el HTML fue la forma de inicializar el objeto DOM element que quedó en el DOM. Una vez que está en el DOM, yo le podría cambiar vía JavaScript el valor del ID o le podría cambiar el valor del class. Cambiar el valor del ID es menos común, pero quitar o agregar o cambiar el class es muy común. Porque supongamos que ustedes quieren mostrar un botón en rojo porque no están dadas las condiciones para tal o cual cosa. Bueno, entonces pueden agregarle un class al botón, por ejemplo, peligro, danger, qué sé yo, y que ustedes ya tengan en la librería de estilos que si aparece la palabrita danger dentro del class, lo pinte de rojo. Entonces, jugar con el contenido de la propiedad class es una de las cosas que hacemos muy frecuentemente desde JavaScript. Todo esto para decir, es un objeto vivo, un objeto al que le mando mensajes y así como le mando mensajes, esos mensajes pueden ser para cambiarle el valor de la propiedad, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, yo no me voy a quejar si ustedes lo expresan como lo dijo Pablo recién, ¿no? Está todo bien. Si ustedes están entendiendo que el DOM element tiene una propiedad que se llama class y esa propiedad en un momento la nombran como atributo, está todo bien. No vamos a ser más papistas que el Papa, pero en tanto tengan claro que estamos hablando de eso, de una propiedad de un objeto vivo, un objeto que está en la memoria de la computadora y por lo tanto no solo le podemos leer el valor que tiene el ID o leer el valor que tiene el class, sino que también se lo podríamos modificar si el programa JavaScript entiende que hace falta hacerlo, ¿no? Y por lo tanto es evidente que se disocia el valor y la propiedad que tienen el DOM de aquel valor que pudiera figurar en el atributo del HTML que leyó en su momento el navegador, ¿no? Por eso decimos el HTML sirve como una forma práctica para inicializar un pedazo del DOM o todo el DOM. Pero a partir de ahí, JavaScript labura con el DOM y se olvida del HTML. Y entonces lo correcto es hablar de las propiedades y los métodos que el DOM element tiene y expone. Bien. Ouch. Ahí estamos. Bueno, de la programación asincrónica, desearía haberles logrado transmitir que la programación asincrónica tiene dos ámbitos de actuación. Una de ellas para cuando queremos suscribir eventos, porque los eventos son por naturaleza asincrónicos, y en especial todo lo que tenga que ver con la interfaz de usuario, cuando ponemos los listeners de los botones, los listeners del botón aceptar del formulario, etcétera, etcétera. Eso es de naturaleza asincrónica, obviamente, porque dependerá del usuario el momento, si es que finalmente cliquea el botón, si es que
finalmente pone el mouse por encima de tal cosa, si es que draguea tal otra cosa. Por lo tanto, va de suyo que todo lo que tenga que ver con eventos, y de hecho la palabra evento en sí mismo ya connota la cuestión asincrónica, ¿no? Es decir, se va a producir tal evento y si le llamamos evento es porque puede producirse o no. Si no, estaríamos hablando de algo cierto, ¿no? La palabra evento connota una posibilidad y una posibilidad futuro. Por lo tanto, claramente la programación asincrónica tiene, y así nació la cosa, toda una razón de ser con el manejo de eventos. Y como en la interfaz de usuario queda toda enlazada a través de los eventos que se pueden producir por la interacción del usuario, toda la programación web está teñida con la cuestión asincrónica de administrar los eventos. Ahora, se nos produce otro eje, otro ámbito por el cual también tenemos cuestiones asincrónicas. Y es cuando las funciones de nuestro programa web que está corriendo en el navegador pierde el control de cuánto tiempo le va a llevar completar tal o cual tarea. ¿Por qué? Porque tuvo que ir al backend a buscar un dato. Y entonces ahí aparece la cuestión asincrónica también con las funciones, por ejemplo, las funciones de consulta de base de datos en el backend. Pero se entiende claramente que son dos universos distintos, ¿verdad? Entonces, el universo de los eventos se resuelve perfectamente con los callback o los listener. Generalmente, o sea, podría haber razones para usar promesas o usar observables con los eventos. Sí, claro que existen razones. Pero el 80% de los casos, los callbacks funcionan perfectamente bien y no se justificaría complicar la cosa. Ahora, con todo lo que tenga que ver con las funciones asincrónicas, ahí los callbacks, ya lo hemos mencionado claramente, tienen un montón de problemas. El principal problema desde el punto de vista del modelo funcional es que dejan de retornar algo, se convierten en funciones impuras y por lo tanto estamos rompiendo ex profeso el paradigma funcional, nada menos que con la lectura de datos que vienen del backend. Entonces ahí entra en escena la promesa, y la promesa, justamente como lo connota su nombre, es un objeto que la función en cuestión retorna inmediatamente y en forma sincrónica, pero no nos devuelve el dato, nos devuelve la promesa del dato. Entonces ese fue un enorme cambio y la promesa nos permite construir entonces piezas de software mucho más consistentes y después encima con el barniz que le agrega la cláusula async await, todavía nos permite prácticamente trabajar como si fueran funciones sincrónicas y por lo tanto, digamos, lograr una escritura mucho más facilitada. Ahora, los observables ya son otra cosa. Los observables, se los recuerdo, pero lo hemos mencionado varias veces, pero se los recuerdo, ¿qué le introduce a la promesa? Varias cuestiones. La primera es que la promesa devuelve una única cosa y cambia su estado a cumplido y de ahí en más cierra toda conexión, toda incumbencia, toda responsabilidad. Los observables, por el contrario, no es que necesariamente es así, pero están pensados para que eventualmente se puedan quedar escuchando a ver si vienen más cosas por la conexión. Y eso nos sirve no solo con la conexión contra el backend, sino para la propia ingeniería de las piezas que están dentro del lado frontend. Porque si nosotros logramos conectar todas las cosas con cañerías, es como haber logrado que una casa tenga las cañerías para lograr hacer circular el agua o el gas o la electricidad, ¿no? Es decir, una vez que están las cañerías puestas, uno abre la canilla y sale agua. ¿Por qué? Y bueno, porque está conectada la entrada del agua con la salida del agua. Y por lo tanto, toda vez que hace falta, abrimos la canilla y sale agua. Bueno, si pensamos así, en vez de pensarlo en forma como una cosa discreta, ¿no? En el sentido de eventos discretos, como serían los eventos justamente en la interfaz de usuario, si en vez de pensarlo así, lo pensamos como la interfaz de usuario tenemos que construir los caños
para que las cosas queden comunicadas entre el botón y tal cosa, entre tal cosa y el backend, entre el backend y tal otra cosa. Entonces, la construcción de la aplicación es la construcción de las cañerías, como quien agarra y construye un Durlock y por detrás de ese Durlock armó las cañerías para que el agua circule. Entonces, los observables, si bien sintácticamente se parecen a las promesas, porque nos suscribimos al observable con el punto subscribe y en cambio las promesas con un punto den, y pareciera que lo único que cambia es usar el den por el subscribe. No. El observable tiene un otro paradigma y empieza a justificarse cuando tenemos del lado frontend una herramienta como Angular o como React, en la que realmente Angular nos ofrece toda una plataforma para que si nosotros conectamos las cosas con observables, todo resulte infinitamente sencillo, porque si el usuario hizo un gesto y ese gesto cambió una cosa y esa cosa cambió otra cosa y esa otra cosa fue y buscó algo en el backend y qué sé yo qué, si la cañería está armada, nada hay que tocar. Todo circula como un fluido y por lo tanto una vez que quedó armada la cañería nos podemos cruzar de brazos, diría el JavaScript. Ya está todo funcionando. No tengo que repintar nada, no tengo que cambiar un DOM element, no tengo que nada. Todo está funcionando. ¿Por qué? Porque quedó armado el entramado del flujo de datos y de eventos a través de estas cañerías. Así que, digamos, claramente los observables dan un paso enorme. Tanto las promesas como el observable en su cosa íntima son instrumentos complejos, el observable es todavía mucho más complejo y la cantidad de operadores que ofrece la librería RxJS, ustedes ya tomaron algún sabor en ese ejercicio que estuvieron haciendo, se darán cuenta que uno se puede pasar semanas estudiando cada uno de los operadores. No ese es el objetivo es que tengan el concepto del observable y que entiendan y disciernan las diferencias respecto a la promesa y respecto al callback. De ahí en más, si ustedes se meten como técnicos en esto, irán tomando oficio y irán de a poquito diciendo, a ver, ¿y cuál será el operador RxJS que me resuelve este problema? Y lo van a buscar, lo van a encontrar y de ahí en más ya se lo conocen y a la próxima vez, acaba un scan, acaba un plug, acaba un zip, acaba un tap, acaba un map, un merge map, un concat map. Cuando empiezan a tomar oficio, todo eso resulta inmediato y la potencia que tiene todo eso es inconmensurable. Por supuesto, para arrancar es arduo, hasta que uno entiende la lógica de esto es arduo. Entonces, no se pretende eso, se pretende simplemente que tengan entendido que la promesa es una forma discreta, típica de los eventos, ocurre algo, se produce, se cumple, se cerró. Los observables es el paradigma funcional, el paradigma de las cañerías donde el output de una cosa es el input de otra y todo queda entramado en las cañerías y las cañerías, digamos, el paradigma que mejor responde al armado de cañerías es el funcional y no el de objetos, ¿no? Justamente porque la salida de una cosa es el input de la otra. Eso lo vimos claramente con los operadores de observables, que tiene ese método que tiene todo observable, el punto pipe, punto cañería, abren paréntesis, y de ahí ponen la sucesión de transformaciones que quieran aplicarle una tras otra, y entonces la entrada de uno de los operadores a la salida es la entrada para el siguiente operador y así hasta que termina y por lo tanto tienen un montón de herramientas a la mano para masajear aquello que haya venido del backend y adaptarlo para las necesidades que pueda tener un determinado aspecto de la aplicación que están desarrollando del lado frontend, ¿no? Bueno, y finalmente, desde el punto de vista de la programación reactiva, ahí tienen un apunte que está en el campus. Lo mismo, no pretendo que se conviertan en expertos de Angular porque eso lleva años.
simplemente haber tomado el sabor de las características de Angular, que son las mismas que React, la idea del componente y la idea de que ese componente incluso puede definir una etiqueta como si fuera el P o el A o el div y usar entonces las etiquetas definidas por el componente como un elemento más del HTML y entonces empezar a armar, a componentizar el desarrollo web y entonces la reutilización de esos componentes hace de la forma de programar una nueva forma, un nuevo concepto, ¿no? Y que esta idea de reactivo connota, entre otras cosas, la idea de cómo se propagan los datos desde los componentes más externos hacia los componentes más internos, entendiendo que como en el mundo HTML, en el mundo del DOM, estamos hablando de un árbol, ese árbol tiene justamente la topología de un árbol, ¿no? Nodos que tienen a su vez hijos, cada uno de esos hijos puede tener a su vez hijos, y por lo tanto es una jerarquía, es un árbol, y por lo tanto es justo decir que hay un nodo que está por arriba de otro que es a su vez un subnodo. Entonces, bajo esa topología, los datos van de arriba hacia abajo, desde los nodos padres hacia los nodos hijos. Y los eventos van en el sentido contrario, de los eventos del nodo hijo hacia, ¿cómo se dice? Bubbling es como si fueran burbujas, ¿no? La burbuja, vieron que la burbuja desde abajo sube para arriba, ¿no? Por eso se dice que los eventos burbujean desde las profundidades de los componentes que están más abajo en el DOM y van burbujeando hacia arriba hasta que se produzca, hasta que alguno de los componentes que ven pasar esas burbujas diga, ah, esta me interesa, y haga con ese evento o con la propagación de ese evento lo que tenga que hacer. Entonces los eventos se propagan como burbujas y en cambio los datos se propagan como si fuera un sólido que tiramos al agua y va bajando despacito hasta que encuentra algún lugar donde depositarse, ¿no? Bueno, esta es la noción de la programación reactiva. Entender por qué este modo de programación ha demostrado ser un paradigma completamente radicalmente distinto al típico modelo vista control y por qué este paradigma tiene muchas más ventajas respecto del tradicional modelo vista control, es un poco más complejo que ustedes terminen de justipreciar porque todavía están en sus primeros pasos, pero justamente tengan presente esto, que finalmente son paradigmas que compiten y de golpe hay alguien que se le ocurre un nuevo paradigma que cambia entonces completamente la idea del modelo vista control por este otro modelo. Probablemente después de cursar programación objetos 3, si Dios quiere, ya entonces ustedes entiendan mejor o digamos, hayan internalizado mejor las bondades de la programación reactiva. Por ahora, sepamos que son paradigmas distintos, que en todo caso lo tradicional y que hasta hace no mucho tiempo era casi indiscutible, era ese modelo, esa distinción modelo vista control, que no es que la estamos rompiendo bajo el paradigma reactivo, sino que el paradigma reactivo ya no pone tanto el énfasis en esa separación compartimental, decir, esto es el modelo, esto es el control, esto es la vista. No, están necesariamente imbricados, porque en la vista, en el template, ustedes habrán visto que en Angular hay instrucciones de control como el if, el for, en el componente hay cierta traza y puede haber ciertas cuestiones con las que uno se mete con los estilos, porque si programáticamente tenemos que cambiar un estilo, uno diría, bueno, pues entonces programáticamente te estás metiendo con la vista. Y sí, me tengo que meter con la vista. No, pero la vista tiene que estar separada del modelo. Bueno, eso es lo que nos cierra. Entonces, si bien la idea del template y del component y los estilos en Angular no deja de ser una separación modelo vista control, ¿no? Porque el modelo
y el control están en el componente y la vista está repartida entre el HTML y el estilo, pero tampoco es que nos rasgamos la vestidura si el component termina cambiándole el color a un botón, ¿no? Pero en cambio termina siendo muy consistente decir, acá los eventos se producen en los niveles más bajos de esa jerarquía de componentes, porque cuanto más bajo, más cerca del usuario, ¿no? Es decir, ese botón que está por allá abajo dentro de la cadena del árbol es el botón que el usuario ve, y por lo tanto es ahí donde se va a producir el evento. Ahora, ahí donde se produce el evento, ¿yo tengo que resolver el evento? No, eventualmente le paso ese evento, se produjo el clic, y entonces el evento clic empieza a subir a través del DOM buscando cuál es el nivel correcto de la jerarquía para resolver qué hacer con ese evento. Entonces, esa es la idea rectora, ¿no? El evento se produce donde tenga que producirse, que es donde esté a la vista el botón, pero capaz que ese componente no es el responsable de saber qué hacer con ese clic. Y por el contrario, ese elemento que está por ahí abajo no tiene que resolver el problema de si el dato es A o B, le tiene que venir dado desde más arriba. Bueno, ese entendimiento de que los datos se propagan hacia abajo y los eventos se propagan hacia arriba, bueno, fue un cambio conceptual muy importante y dio lugar a estas herramientas tan innovadoras. Me basta con que se queden con esa idea, más allá de que no tienen suficiente experiencia como para justipreciar ni lo uno ni lo otro, es decir, como tampoco han hecho suficiente experiencia bajo el estricto modelo vista-control, con lo cual tampoco van a, aún cuando dijeran, che, qué bueno está la programación reactiva, tampoco tienen contra qué compararlo, ¿no? Claro, bueno, sí, yo iba a decir eso, profesor. Más allá de lo que usted mencionó acá, nunca vimos en ninguna otra materia algo sobre el modelo de vista control, así que es difícil ver estas diferencias que marca. Está bien, pero digamos, en alguna otra materia puede ser que vean los patrones de diseño y ya los hemos introducido informalmente porque tampoco podemos dedicarnos en esta materia también a entender todos los patrones de diseño. Pero, digamos, yo me he encargado de insistirles en que de lo que se trata es de esa división de responsabilidades. Entonces, es bastante entendible, aunque no lo formalicemos, es bastante entendible que nosotros tenemos, por un lado, un modelo de datos, por otro lado, tenemos que mostrar esos datos y finalmente hay alguien que tiene que poder operar con las interacciones, ¿no? Si ustedes piensan en una planilla Excel, claramente, ¿no es cierto? Uno pone en una tabla los datos y de esa tabla podemos estar generando un gráfico de tortas, ¿no? Y si cambiamos cualquier dato en la tabla, el gráfico inmediatamente se muestra ese cambio. Entonces, si ustedes tienen un mínimo de roce con una planilla de Excel, están haciendo uso del modelo vista control. ¿Por qué? Porque es evidente que Excel maneja un modelo que está por detrás de la escena. La tabla o el gráfico son en definitiva dos vistas, pero digamos, ¿cómo es que nosotros interactuamos contra el modelo? Con la vista tabla, donde cambiamos en la celda un dato, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo que estamos diciéndole a Excel es, mirá, te cambié el dato de la celda A4, y entonces Excel internamente en su modelo de datos interno cambiará el valor correspondiente a la celda A4. Y después habrá un montón de vistas, si es que hay más de una, que se tienen que refrescar a partir de eso. Por supuesto, cuando dieron Enter, la propia celda cambia de valor, ¿no? Y cambia de valor todas las celdas que pudieran estar afectadas por el cambio de valor de la celda A4. Entonces, ahí están viendo el modelo vista control en escena. Pero entonces quiere decir que hay un controller finalmente, ¿no? Es decir, alguien que dice, epa, cambió la celda A4 y por lo tanto disparará ese evento y habrá un montón de otras celdas que tienen que cambiar su contenido de acuerdo al grafo de reglas que hay dentro del Excel. Así que, digamos, no estamos diciendo algo que les debiera resultar demasiado raro. Y obviamente
digamos, todo lo que tenga que ver con el modelo de datos tiene una serie de responsabilidades asociadas, garantizar la consistencia de los datos, validar si el dato está dentro de los parámetros adecuados, qué sé yo, si el parámetro es la edad, ustedes no podrían poner 155, porque 155 es medio raro. ¿Quién ha logrado vivir 155 años? Todavía no. Bueno, digo, el modelo de datos tiene toda una serie de responsabilidades para custodiar el modelo de datos. La vista tiene otro montón de responsabilidades, que es mostrar bien bonito esos datos. Y el controller es el que articula las dos cosas, ¿no? Entonces, es claro que es una ingeniería a la que uno tiende. Y tiende justamente por división de responsabilidades. Porque las técnicas para mostrar datos varían completamente si estamos hablando del Excel, si estamos hablando de la página web, o si estamos hablando de un Word o de un PowerPoint, ¿no? Cómo mostrar la información, la vista cambia sustantivamente, pero no deja de ser una vista, ¿no? Y el modelo de datos, en el caso del Excel, será fundamentalmente un data frame, porque tenemos una cosa así de filas y columnas. En cambio, en un PowerPoint, en definitiva, el modelo de datos está en lo que vamos escribiendo en ese canvas, o en el caso del Word, el texto que escribimos en el texto en ese espacio que nos deja Word para escribir, como simulando una página impresa, ¿no? Pero entonces, permanentemente tenemos esta cuestión del modelo vista-control. Y uno trata de mantener esa diferenciación. Y es obvio y natural que así sea, porque las técnicas informáticas y las responsabilidades informáticas son claramente objetos muy distintos desde el punto de vista informático. Ahora, empiezan a haber otros problemas. Y la interacción del usuario en la página web empieza a introducir otros problemas. Cuando se nos introducen y se nos complejiza la cuestión, uno dice, bueno, pero a ver, espérate, ¿qué puedo sacrificar la pureza del modelo vista-control? Y capaz que sí, a ver, no, sí, porque si yo pretendo a rajatabla el modelo vista-control, en realidad no estoy resolviendo estos otros aspectos que por ahí son más sustantivos. Entonces ahí donde empieza a haber una tensión entre los paradigmas y finalmente hay uno que demuestra ser más consistente que el otro. Y todo esto viene acompañado de otra cosa que también en algún momento les he mencionado, y es el concepto de inmutabilidad de los datos. También es un concepto que está en pleno desarrollo. Hoy decirles a ustedes que los datos tienen que ser inmutables, me van a decir, profe, estamos todos locos, ¿cómo no voy a poder cambiar el valor de una variable? Y sí, sería medio exagerado decir, no cambies el valor de ninguna variable, pero se tiende a eso. La idea de la programación reactiva es que el gobierno de datos está puesto en un lugar y ese dato se propaga hacia abajo y solo se modifica por vía de los eventos que pudieran hacer modificar esos datos. Pero entonces, esos datos están guardados en algo que en la programación reactiva se llama el store, ¿no? El almacén, y ustedes tienen entonces una única fuente de datos para toda la aplicación web, no importa en qué ventana estén parados, y cuando terminen de ver esto con las librerías más sofisticadas que ofrece Angular para esto, van a entender hasta qué punto adherir a la programación reactiva simplifica enormemente la interacción de las pantallas. Ustedes imagínense lo siguiente, ¿no? Que nosotros debiéramos poder tener este nivel de sofisticación, que es cuando el usuario apretó el botón buscar para ir a buscar, supongamos, la lista de Pokémon, ¿no? Un ejercicio práctico que tienen ahora, en ese momento dado desearíamos poder ponerle alguna clase de relojito, ¿no? En la pantalla que se esté mostrando que hay algo que está en curso, ¿no? Y es más, debiéramos anular el botón buscar para que si por alguna razón la búsqueda de los Pokémon en el backend se demora, el usuario no se empieza a desesperar y vuelva a apretar y apretar y apretar el botón buscar, porque si hay algo que está medio atorado del lado backend, si apretaron 5 veces el botón buscar,
no van a estar contribuyendo en nada a que el backend se alivie, ¿no? Porque le mandaron 5 peticiones. Entonces, finalmente, las interfaces de usuarios, si están bien cuidadas, ustedes el momento en el que apretaron el botón buscar debieran mostrar alguna clase de elemento gráfico que esté dando cuenta de que hay una búsqueda en curso, haber desarticulado el botón buscar, y en qué momento volverían a activar todas las cosas y desactivarían ese relojito, ¿no? En el momento en el que recuperaron los datos. Bueno, se dan cuenta que ahí empiezan a enlazarse las cosas de tal forma que si no tenemos las cañerías armadas, se torna muy artesanal y muy penoso estar diciendo, momentito, ahora mostrar renderizar el componente de burbujeo para mostrar que estás buscando algo. Dejá de mostrar el burbujeo para mostrar que ya el resultado llegó del backend. Entonces, cuando empiezan a querer tener interfaces sofisticadas, así con ese nivel de sofisticación, la programación reactiva empieza a brillar, ¿no? Si no necesitan ese nivel de sofisticación, nos podemos arreglar con las viejas técnicas, sin duda. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? De que por lo menos tengan la noción de que estas herramientas existen para eso. Y si después en una entrevista laboral les preguntan, ¿y cuál es la ventaja de la programación reactiva? Aunque sea que puedan chapucear, ¿no? Que puedan decir, la programación reactiva, escúchame, ¿sabes? La programación reactiva es otra cosa, ¿no? Y aun cuando todavía no lo sepan, pero ustedes ya van a poder contestar algo, van a poder decir, no, sí, la programación reactiva contribuye a crear un sistema de propagación de datos y de eventos que es un paradigma nuevo. Chao, dijeron eso y ¿cuándo puedes empezar? Te van a decir. Así que estas fórmulas son importantes, que las tengan por lo menos conocidas, no digo aprendidas ni por supuesto ni que las hayan practicado a fondo, pero ciertamente marcarían una diferencia en una entrevista laboral si tienen el concepto o no lo tienen, ¿no? Profe, Bueno, es una pregunta por ahí tonta, no sé. Pero estos días, cuando estuve estudiando, el concepto de inmutabilidad lo había como asociado completamente a este paradigma de programación funcional. Y como ahora lo mencionó dentro de la programación reactiva, si bien entiendo que no son dos cosas distintas, que estamos hablando de lo mismo, pero no sé si el concepto de inmutabilidad vino con la programación reactiva o es de las bases de la programación funcional, como había visto por ahí en internet. La programación reactiva, sostenida esencialmente por una librería como RxJS, es justamente funcional, por lo que les estaba diciendo, ¿no? Que finalmente hay una cañería armada, cañería por la que fluyen hacia abajo los datos, cañería por la que fluyen hacia arriba los eventos, pero son cañerías. Y si hablamos de cañerías, hablamos del modelo funcional. ¿Por qué hablamos del modelo funcional? Porque, digamos, cuando hablamos de cañería, ustedes tendrán la imagen, ¿no? Alguna vez del plomero, o si ustedes se dan maña, ustedes mismos, ¿no? Cuando tienen que armar una cañería, tienen un tramo recto, después viene la cupla, después enlazan con esto, y después qué sé yo, y después finalmente la canilla. Es decir, van enchufando una cosa con la otra, ¿no? Y logrando entonces que se conecte la punta A con la punta B. Bueno, en la programación funcional es lo mismo. Tenemos que conectar la punta A con la punta B a través de eventualmente una sucesión de transformaciones en el medio, si hiciera falta, pero entonces el paradigma que mejor responde a eso es el funcional, porque justamente el retorno de una función se convierte en el argumento de entrada de la función siguiente. Entonces, si adherimos al concepto de programación de funciones puras, ¿no? Donde la función tiene actúa en función de sus parámetros y su único rol es devolver un resultado, que también les digo, ese es el modelo Excel. El modelo de la planilla Excel es el mejor modelo de programación funcional. Cuando piénsenlo ahora,
de esa forma. Es decir, lo que ocurre en una celda ocurre, digamos, cuando una celda refiere a otra o en una celda se aplica una función, todo no tiene otro efecto que analizar el dato recibido, procesarlo y generar un dato nuevo. Y ese puede llegar a ser el input para otra celda que tiene a esta como argumento, ¿no? Y etcétera, etcétera. Así que, digamos, el Excel ha demostrado su valor y se ha convertido en una herramienta tan interesante y tan potente porque está detrás de la escena aplicando el modelo funcional a rajatabla. Bueno, ese modelo funcional es el que nos permite armar cañerías. Los objetos, por su naturaleza, lo que nos permiten armar son retículas. Entonces, para otras cosas, los objetos siguen siendo el mejor paradigma. Si nosotros necesitamos una cuestión reticular, ahí los objetos bienvenidos. De hecho, el DOM es una cosa reticular con la forma jerárquica que tiene todo árbol, pero entonces no hay ninguna duda que los nodos del árbol DOM son objetos, no son funciones. Pero la conexión entre los distintos nodos del árbol DOM lo logramos mejor con funciones. Entonces, están relacionados todos estos conceptos, porque las funciones, las funciones desde el momento en el que están orientadas a tomar un dato y producir un dato nuevo a la salida para que ese dato sea la entrada, bueno, entonces no estamos, bajo ese modelo no estamos modificando valores, sino creando nuevos valores. Toda vez que ponemos un dato en una punta, en la otra punta salió un nuevo dato. Y ese nuevo dato está reemplazando a una vieja variable. Y entonces, por supuesto, inmutabilidad no quiere decir que no cambiemos el valor de nuestro modelo de negocio, ¿no? Porque si no, nada ocurriría. Pero ese cambio supone la creación de una nueva variable, no la modificación del valor de la variable anterior. Es decir, es un objeto, ustedes saben perfectamente que en el mundo de los objetos, finalmente nuestra variable está apuntando a un área de memoria donde ahí está el objeto. Bueno, bajo el paradigma de la inmutabilidad, aun cuando la variable se siga llamando a partir del momento en que recibe un nuevo dato, va a estar apuntando a una otra área de memoria. No es que habremos modificado esa área de memoria original, sino que ahora la variable A apunta a otra área de memoria, completamente nueva. Ese es el concepto de inmutabilidad, ¿no? Se crean nuevos sets de variables, nuevos sets de datos. Y eso ahí es donde el paradigma funcional encuentra su lugar, y la razón por la cual apostamos a la inmutabilidad de datos en este sentido es justamente por lo difícil que resulta sincronizar un dato si puede estar siendo modificado desde muchos lugares distintos. Entonces, al nivel de abstracción de la interfaz de usuario, si nosotros tenemos 50 lugares donde un clic del usuario puede hacer modificar un dato, no nos podemos correr el riesgo de que simultáneamente esté siendo modificado por dos extremos de la interfaz. Entonces, ese sincronismo que pretendemos de las variables es la que nos lleva a la idea de, no, las variables no se modifican, se cambian. A otro nivel de abstracción, esto es igualmente válido, porque cuando del lado backend tenemos nuestra base de datos distribuida en 53 lugares, entonces imagínense que la probabilidad de que de golpe un mismo dato esté siendo modificado en una instancia de la base de datos o en otra es enormemente grande. Entonces, si no pensamos en términos de inmutabilidad de datos, el problema del sincronismo se vuelve muy difícil cuando tenemos realmente una cantidad de nodos distribuidos muy importante. Por eso es que vamos hacia un modelo donde valorar la inmutabilidad de datos nos da una serie de tranquilidades en cuanto a que entonces el modelo va a funcionar sin ningún sobresalto. Ustedes me dirán, bueno, pero si yo tenía un array
con 5.000 datos y le modifiqué un dato, vuelvo a hacer una copia de los 5.000 datos. Bueno, no es tan así, pero ya es un problema de bajo nivel. Lo importante es que desde el punto de vista de la variable que apuntaba al array A, ahora está apuntando a otra área de memoria. Ahora, si internamente el manejo de la memoria evitó tener que copiar los 5.000 datos, ya es otro problema, que no está en nuestro scope, problema de otro, ¿no? Problema del compilador, problema de bajo nivel. Bien, profe. Sí, eso leí algo sobre la estructura de datos que usa para no copiar todo. Bueno, ahí tienen entonces todos los pointers. Si durante la semana ustedes tienen dudas, escriban, no hay ningún problema, en la medida de lo posible contestaremos. Y si no hay más preguntas, nos estaremos viendo la semana próxima. Tienen un fin de semana largo para estudiar, para practicar. Así que mientras festejan a San Martín y a Güemes, pueden aprovechar y... Belgrano. A Belgrano, perdón, cierto. Lo dije, no sé, al amigo Belgrano. Y al Día del Padre, sí. Bueno, que disfruten los que sean padres, los que sean hijos. Gracias, profe. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, perdón, una pregunta que no tiene, o sea, quiero saber más que nada, o sea, la clase que viene es este parcial y la entrega del trabajo de esto que estamos haciendo con el Pokémon es la clase siguiente. Sí, señor. Perfecto, listo. Perjuicio a que si para la clase que viene tienen alguna duda o alguna cuestión, Claro. le podemos dedicar un rato. Perfecto. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego.